¿Alguna vez te has preguntado por qué parece tan difícil escuchar la voz de Dios? En un mundo lleno de ruido y distracciones, a menudo nos perdemos los susurros divinos que guían nuestras vidas. Jesús nos recuerda en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo no solo es una promesa, sino una invitación a eliminar las barreras que nos impiden escuchar claramente a nuestro Creador. Hoy te mostraremos 5 cosas que los elegidos deben dejar atrás para abrir su corazón y oír la voz de Dios. Cada uno de estos pasos no solo te acercará a su propósito, sino que también transformará tu vida de maneras que no imaginas. ¿Estás listo para descubrir cómo alinearte con la voluntad divina y escuchar a tu Padre Celestial? Vivimos en una era en la que el ruido no solo es físico, sino también espiritual. Cada día enfrentamos preocupaciones, miedos y dudas que llenan nuestra mente y nos apartan de lo que realmente importa. Muchos de nosotros hemos llegado al punto en el que el silencio nos incomoda y preferimos llenar cada momento con distracciones. Sin embargo, Dios nos llama a algo diferente. En Salmos 46:10, Él nos dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Este mandato no es solo una sugerencia, sino una necesidad para quienes desean una conexión más profunda con Él. Imagina por un momento a Jesús en medio de su ministerio. A pesar de estar rodeado constantemente por multitudes que buscaban su ayuda, Él se apartaba para estar a solas con el Padre. Marcos 1:35 nos relata, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta disciplina no solo fortalecía su relación con el Padre, sino que también le daba claridad y dirección para cumplir su propósito. Si el propio Hijo de Dios necesitó momentos de soledad y silencio, ¿cuánto más nosotros? La práctica de encontrar silencio puede parecer simple, pero requiere intención. A menudo, nuestra incapacidad para escuchar a Dios no radica en su silencio, sino en nuestra falta de disposición para apartarnos de todo lo que nos distrae. Recuerdo una historia sobre un hombre que, abrumado por los desafíos de la vida, decidió dedicar 1 hora diaria a la oración en silencio. Al principio se sentía incómodo, como si el tiempo no fluyera. Sin embargo, con el tiempo, descubrió que esos momentos no solo transformaban su día, sino que también le daban una nueva perspectiva sobre sus problemas. La voz de Dios no llegó como un trueno, sino como una paz inexplicable que lo guiaba a tomar decisiones sabias. El ruido no siempre es algo negativo. A veces está lleno de cosas buenas. Puede ser el entusiasmo de trabajar en nuestros proyectos o el deseo de mantenernos ocupados, sirviendo a los demás. Sin embargo, incluso estas cosas pueden volverse barreras si nos desconectan de la fuente de nuestra fuerza. En Lucas 10, 38, 42 encontramos la historia de Marta y María. Marta estaba ocupada con los preparativos para atender a Jesús, mientras María se sentaba a sus pies escuchando sus palabras. Cuando Marta se quejó de que María no la ayudaba, Jesús le respondió, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Esta historia nos recuerda que nuestra actividad, aunque valiosa, nunca debe reemplazar nuestra conexión con Dios. Es fácil caer en la trampa de pensar que Dios no habla porque no lo escuchamos. Sin embargo, la realidad es que muchas veces no estamos en sintonía con su voz. Jeremías 29:13 nos da una clave poderosa. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este pasaje nos invita a ser intencionales, a crear espacios en nuestra vida donde la voz de Dios pueda resonar sin interferencia. Pero buscarlo de todo corazón implica más que simplemente apartar tiempo.
Significa estar presentes en espíritu y mente, dejando de lado las preocupaciones que nos distraen. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el silencio y la meditación permiten que Dios se revele. En Salmos 1, 2, 3 se describe al hombre que medita en la ley del Señor día y noche como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Este pasaje no solo nos habla de la importancia de la reflexión espiritual, sino también del impacto transformador que tiene en nuestras vidas. Al detenernos y escuchar, no solo crecemos espiritualmente, sino que también encontramos estabilidad y propósito en medio de los desafíos. En un mundo que constantemente demanda nuestra atención, crear estos momentos de conexión con Dios puede parecer un desafío imposible. Sin embargo, es precisamente en este esfuerzo donde encontramos la recompensa. Hay quienes han descubierto que el primer paso para escuchar a Dios es reconocer que su voz no compite con las distracciones. En cambio, Él espera pacientemente a que decidamos apartar todo lo demás para enfocarnos en Él. Es en esa pausa, en ese espacio de rendición, donde su presencia se hace evidente. Un amigo una vez compartió conmigo su experiencia de pasar un fin de semana en completo silencio, desconectado de su rutina diaria. Durante esos días, sin las distracciones habituales, comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La belleza de la creación, la profundidad de sus pensamientos y sobre todo, una paz que no había sentido en años. Fue en ese lugar de calma donde sintió que Dios le hablaba, no con palabras audibles, sino con una claridad interna que lo llenó de dirección y propósito. Este proceso de apartarnos del ruido no significa abandonar nuestras responsabilidades o huir de la realidad, sino aprender a encontrar a Dios en medio de ella. En Filipenses 4, 6, 7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa nos recuerda que la paz que anhelamos no proviene de evitar los problemas, sino de entregarlos a Dios y confiar en su guía. Cuando nos atrevemos a desconectarnos del ruido, descubrimos que el silencio no es vacío, está lleno de la presencia de Dios. Es allí donde aprendemos a reconocer su voz en las pequeñas cosas, en un versículo que nos habla directamente, en la sabiduría de un amigo o en un momento de paz inexplicable. Es en el silencio donde nos damos cuenta de que Dios siempre ha estado hablando, solo que no estábamos escuchando. La historia de Samuel nos ofrece una lección poderosa sobre la importancia de estar atentos a la voz de Dios. En 1 Samuel 3, Samuel escucha una voz que lo llama mientras dormía, pero no reconoce que es el Señor. Fue necesario que Elí lo guiara para entender que era Dios quien le hablaba. Este relato nos muestra que escuchar a Dios es un aprendizaje que requiere tiempo, disposición y guía espiritual. Como Samuel, necesitamos un corazón dispuesto a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. La verdadera pregunta no es si Dios está hablando, sino si estamos dispuestos a escuchar. Estamos dispuestos a apagar el ruido y crear espacios donde su voz pueda ser escuchada. Podemos soltar las distracciones que nos mantienen ocupados, pero espiritualmente desconectados. En Isaías 30:15, Dios declara: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la quietud y la confianza está su fortaleza. Este pasaje no solo nos invita a buscar a Dios, sino que nos asegura que en su presencia encontraremos todo lo que necesitamos.
El primer paso para escuchar a Dios es aprender a valorar el silencio como un regalo, no como una ausencia. Es en ese espacio donde nuestro espíritu se conecta con el Creador y donde encontramos la guía que tanto anhelamos. Dios no necesita alzar la voz. Su susurro es suficiente para transformar nuestro corazón y dirigir nuestro camino. El orgullo es una de las barreras más grandes que puede existir entre el hombre y Dios. Aunque rara vez lo reconocemos, este actúa como una muralla que bloquea nuestra capacidad de escuchar su voz. La Escritura nos advierte repetidamente sobre los peligros de este sentimiento, que no solo alimenta la autosuficiencia, sino que también endurece el corazón y lo aleja de la humildad que Dios demanda de quienes buscan estar cerca de Él. En Proverbios 16:18 se nos recuerda que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Este pasaje deja en claro que el orgullo no solo es destructivo, sino que nos conduce por un camino que inevitablemente nos aparta de la gracia y el propósito de Dios. Dios no se revela a los corazones llenos de arrogancia, sino a aquellos que están dispuestos a rendirse y reconocer su dependencia de Él. El apóstol Santiago enfatiza esta verdad cuando dice: Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Aquí encontramos una poderosa promesa. La gracia divina no es algo que podamos ganar a través de nuestras propias fuerzas, sino un regalo que se nos otorga cuando dejamos de lado nuestro ego y adoptamos una actitud de humildad. Esta disposición no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos permite escuchar con claridad lo que Él tiene que decirnos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el orgullo puede alejar incluso a los más grandes líderes de su propósito divino. Uno de los casos más conocidos es el del rey Saúl. Cuando Dios lo eligió para gobernar Israel, comenzó su reinado con un corazón dispuesto a obedecer. Sin embargo, a medida que su poder creció, también lo hizo su orgullo. En 1 Samuel 15 se relata cómo Saúl desobedeció las instrucciones claras de Dios al no destruir por completo lo que le había sido ordenado. En lugar de seguir la palabra divina, permitió que su orgullo y deseo de control lo llevaran a tomar decisiones por sí mismo. Como resultado, perdió no solo el favor de Dios, sino también su posición como rey. Este relato nos muestra que el orgullo no solo nos aleja de escuchar a Dios, sino que también pone en peligro los planes que Él tiene para nuestra vida. Por el contrario, la humildad abre la puerta a una relación más profunda con Dios. Un ejemplo notable de esto es Moisés, quien fue descrito como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Números 12:3. A pesar de liderar al pueblo de Israel a través de milagros y grandes desafíos, Moisés nunca permitió que el orgullo se interpusiera en su relación con Dios. En lugar de depender de sus propias habilidades, constantemente buscaba la dirección divina, reconociendo que sin la guía de Dios no podría cumplir con la tarea que se le había encomendado. Este espíritu de humildad fue clave para que Moisés pudiera escuchar a Dios claramente y actuar conforme a su voluntad. La humildad no es simplemente una actitud interna, es una decisión activa de rendir nuestros propios deseos, planes y opiniones a los pies de Dios. En Filipenses 2:3-4, Pablo nos exhorta a que no hagamos nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Este llamado no solo tiene implicaciones para nuestras relaciones humanas, sino que también refleja la actitud que debemos tener hacia Dios. Reconocer nuestra pequeñez frente a su grandeza no nos disminuye. Al contrario, nos posiciona para recibir su guía y dirección.
El orgullo a menudo se manifiesta de maneras sutiles. No siempre se presenta como una actitud evidente de superioridad. Muchas veces se esconde detrás de la autosuficiencia, la resistencia al cambio o el deseo de tener el control absoluto sobre nuestras vidas. Este tipo de orgullo puede ser incluso más peligroso, porque puede pasar desapercibido mientras va endureciendo nuestro corazón. En Jeremías 17:9 se nos advierte que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esta verdad nos invita a examinar constantemente nuestras motivaciones y a pedirle a Dios que revele cualquier rastro de orgullo que pueda estar bloqueando nuestra conexión con Él. El rey Nabucodonosor ofrece otro ejemplo poderoso de las consecuencias del orgullo. En Daniel 4 se relata cómo este monarca, lleno de arrogancia por sus logros y su poder, proclamó que todo lo que había construido era obra de sus propias manos. Sin embargo, Dios lo humilló, llevándolo a vivir como una bestia, hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Daniel 4:32. Solo cuando Nabucodonosor dejó de lado su orgullo y reconoció la soberanía de Dios, fue restaurado a su posición. Este relato nos muestra que la verdadera grandeza no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de rendirnos al poder y la autoridad de Dios. La humildad también está intrínsecamente ligada a la obediencia. No podemos decir que somos humildes si no estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos completamente. En Lucas 22:42 vemos a Jesús orando en el huerto de Getsemaní, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento de rendición total no solo demuestra la humildad de Jesús, sino que también nos enseña que la obediencia a la voluntad de Dios es la mayor expresión de confianza y fe. Al adoptar una postura de humildad, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también encontramos descanso para nuestras almas. Jesús nos invita a seguir su ejemplo cuando dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Mateo 11:29. Esta invitación no es solo un llamado a caminar en humildad, sino también una promesa de que al hacerlo experimentaremos la paz que solo Él puede dar. El orgullo puede parecer atractivo porque alimenta nuestra necesidad de control y nos da una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la verdadera seguridad no proviene de confiar en nuestras propias habilidades, sino en reconocer nuestra dependencia total de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo Dios le dijo: mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que es en nuestra humildad, en nuestra disposición para reconocer nuestras limitaciones, donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. La Escritura está llena de promesas para aquellos que eligen caminar en humildad. En Salmos 25:9 se nos asegura que Él guía a los humildes en lo que es recto y les enseña su camino. Esta guía no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una promesa para todos los que estén dispuestos a dejar de lado su orgullo y someterse a la dirección divina. Sin embargo, esto requiere un acto deliberado de rendición, un reconocimiento de que nuestras propias ideas y planes son limitados en comparación con la sabiduría infinita de Dios. El acto de dejar atrás el orgullo no es un proceso fácil, pero es esencial para quienes desean escuchar la voz de Dios con claridad. Requiere introspección,
oración y un compromiso diario de rendir nuestras vidas a su control. Al hacerlo, no solo eliminamos una barrera que nos separa de Él, sino que también abrimos la puerta a una relación más profunda y significativa con nuestro Creador. Dios no se deleita en nuestra perfección, sino en nuestra disposición para acercarnos a Él con un corazón humilde y arrepentido. Cuando dejamos de lado el orgullo, descubrimos que la humildad no es una carga, sino una liberación. Nos libera de la presión de tener que controlarlo todo y nos permite confiar en la soberanía de Dios. Nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en nuestra autosuficiencia, sino en nuestra disposición para depender completamente de Él. Es en esta rendición donde encontramos la paz, la dirección y la claridad que tanto anhelamos. Dios no se aparta de los humildes. Al contrario, su presencia se manifiesta de manera poderosa en aquellos que están dispuestos a reconocer su necesidad de Él. El pecado es una carga que pesa sobre el alma, una barrera que separa al hombre de Dios y embota su capacidad para escuchar su voz. A menudo, quienes anhelan una conexión más profunda con el Creador ignoran que el pecado no confesado actúa como un obstáculo que endurece el corazón y oscurece el entendimiento. Isaías 59:2 nos dice con claridad: son las iniquidades de ustedes las que han levantado un muro entre ustedes y Dios. Son estos pecados los que lo llevan a esconder su rostro para no escuchar. Este pasaje refleja una verdad espiritual crucial. No es que Dios haya dejado de hablar, sino que el pecado no arrepentido cierra nuestros oídos y endurece nuestro espíritu. La confesión y el arrepentimiento son herramientas poderosas que restauran nuestra relación con Dios y renuevan nuestra capacidad de discernir su voluntad. En 1 Juan 1:9 se nos da esta promesa: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este acto de humildad no solo nos limpia de las impurezas que contaminan el alma, sino que también abre las puertas para una comunión más íntima con Dios. El arrepentimiento no es simplemente un reconocimiento del error, sino un cambio de dirección, un giro deliberado hacia el camino de la obediencia y la santidad. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de cómo el pecado puede apagar la voz de Dios en nuestras vidas. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, entendió esto profundamente después de su pecado con Betsabé. En el Salmo 32, David describe el peso del pecado no confesado. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se desvaneció como al calor del verano. Sin embargo, también testifica de la restauración que trae la confesión. Te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Este pasaje es un recordatorio de que el perdón de Dios está siempre disponible para quienes se acercan a Él con un corazón contrito. La importancia de renunciar al pecado no se limita a las acciones externas. También incluye los pensamientos y deseos del corazón. Jesús enfatizó esta verdad en el Sermón del Monte, declarando: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5:28. Esta enseñanza revela que el pecado no comienza con un acto, sino con una intención. La pureza que Dios demanda no es solo una cuestión de conducta, sino de corazón. Romanos 12:2 nos exhorta a no amoldarnos al mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, lo que nos permite discernir la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta. El pecado, aunque placentero en el momento, lleva inevitablemente al sufrimiento y a la separación de Dios. Proverbios 14:12 advierte: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Este versículo no solo señala las consecuencias del pecado, sino también la necesidad de buscar la guía divina en lugar de confiar en nuestro propio entendimiento. La historia del pueblo de Israel en el desierto es un ejemplo de cómo el pecado y la desobediencia los alejaron de la tierra prometida. En Números 14 vemos cómo su incredulidad y rebelión contra Dios los condenaron a vagar durante 40 años. Una lección clara de que el pecado nos impide avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios, en su misericordia, no nos deja en nuestro pecado. En Ezequiel 36:26 promete: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta transformación solo ocurre cuando estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que contamina nuestra alma. El apóstol Pablo nos insta a despojarnos del viejo hombre con sus prácticas y revestirnos del nuevo, creado para ser como Dios en justicia y santidad. Efesios 4:22-24. Este proceso de renovación no es instantáneo, pero es esencial para quienes desean escuchar y obedecer la voz de Dios. El arrepentimiento no solo restaura nuestra comunión con Dios, sino que también renueva nuestra sensibilidad espiritual. Hebreos 3:15 nos advierte: no endurezcan el corazón como lo hicieron en la rebelión. Esta advertencia nos recuerda que cada vez que ignoramos la corrección divina, nos volvemos menos receptivos a su voz. Por el contrario, un corazón arrepentido y humilde está en sintonía con el Espíritu Santo, que nos guía en toda verdad y nos da la capacidad de discernir entre lo que agrada y lo que ofende a Dios. El pecado también tiene un impacto colectivo, no solo individual. En el libro de Josué, después de la conquista de Jericó, un hombre llamado Acán desobedeció las instrucciones de Dios al tomar para sí parte del botín destinado a ser destruido. Como resultado, el pueblo de Israel sufrió una derrota humillante en la batalla de Ai. Josué 7:11 registra las palabras de Dios: Israel ha pecado, han transgredido mi pacto que les ordené. Han tomado de las cosas dedicadas al anatema, han robado, han mentido y lo han guardado entre sus pertenencias. Este incidente nos muestra que el pecado no confesado afecta no solo a quien lo comete, sino también a toda la comunidad. Por eso la purificación personal es un acto que beneficia tanto al individuo como al cuerpo de Cristo. Dios, en su gracia, no solo nos ofrece perdón, sino también una salida para vencer el pecado. En 1 Corintios 10:13 se nos asegura: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esta promesa nos recuerda que aunque el pecado puede ser una fuerza poderosa, la gracia de Dios es más grande y nos capacita para resistirlo y superarlo. La lucha contra el pecado requiere una vigilancia constante. Jesús, al enseñar a sus discípulos, les advirtió: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Este llamado a la oración y la vigilancia es un recordatorio de que no podemos enfrentar el pecado con nuestras
nuestras propias fuerzas. Necesitamos depender completamente de Dios, buscando su fortaleza y dirección en cada momento. La palabra de Dios es el arma más efectiva contra el pecado. En Salmo 119:11 el salmista declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este versículo enfatiza la importancia de llenar nuestras mentes y corazones con las Escrituras, para que podamos resistir la tentación y caminar en santidad. Jesús mismo utilizó la palabra para enfrentar al enemigo durante su tentación en el desierto, demostrando que la Escritura no solo nos instruye, sino que también nos protege. El pecado puede parecer una barrera insuperable, pero la cruz de Cristo nos asegura que hay esperanza y redención. En Romanos 5:8 se nos recuerda: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta verdad nos llena de confianza de que, sin importar cuán lejos hayamos caído, el amor de Dios es lo suficientemente grande como para restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. Al renunciar al pecado, no solo limpiamos nuestro corazón, sino que también hacemos espacio para que la voz de Dios resuene con claridad. Esta decisión no es fácil, pero es necesaria para quienes desean caminar en obediencia y experimentar la plenitud de la comunión con su Creador. Dios no está lejos ni es inaccesible. Está cerca de aquellos que lo buscan con un corazón arrepentido y dispuesto a obedecer. Su voz, aunque a veces silenciosa, es clara para los que han elegido apartarse del pecado y caminar en su luz. Aferrarse al control es una de las luchas más profundas del ser humano. Existe un deseo innato de manejar cada aspecto de nuestra vida, como si al tomar las riendas garantizáramos la dirección correcta. Sin embargo, este impulso de control no solo nos aleja de la paz, sino que también nos impide escuchar y seguir la voluntad de Dios. El acto de rendirnos no es una señal de debilidad, sino un acto de fe. Proverbios 3:5-6 lo expresa de manera clara. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este llamado a la confianza total no es una simple sugerencia, sino una invitación a experimentar la plenitud del plan divino. Uno que va mucho más allá de lo que nuestra limitada visión puede abarcar. Dios, en su infinita sabiduría, no nos creó para cargar con el peso de todas las decisiones por nuestra cuenta. Desde el principio, el propósito de nuestra relación con Él fue de dependencia y comunión. Cuando intentamos manejarlo todo por nosotros mismos, olvidamos que somos criaturas limitadas, incapaces de prever cada consecuencia o entender la totalidad de los caminos que se extienden ante nosotros. El Salmo 37:5 nos instruye: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este acto de encomendar no es simplemente una transferencia de responsabilidad, sino una declaración de fe, una forma de decir: Señor, tú conoces lo que yo no puedo ver. La lucha por el control a menudo está enraizada en el miedo. Tememos lo desconocido, los resultados inciertos y las pérdidas que pueden surgir si no tenemos el mando. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que no debemos temer, porque Él siempre está con nosotros. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que la presencia de Dios no depende de nuestras habilidades para gestionar nuestra vida, sino de su fidelidad y su amor inquebrantable por nosotros. Renunciar al control también significa aceptar que no tenemos todas las respuestas. La sabiduría humana es finita,
mientras que la sabiduría de Dios es infinita y perfecta. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este pasaje no solo enfatiza la magnitud de la sabiduría de Dios, sino también bien la necesidad de rendirnos a su soberanía, confiando en que su plan siempre será mejor que el nuestro. A lo largo de las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de cómo Dios actúa cuando su pueblo confía en Él. Una y otra vez vemos cómo los que se rinden a su voluntad experimentan su poder y provisión de maneras extraordinarias. En Éxodo 14, cuando los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Moisés les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14, 13. En ese momento de completa dependencia, Dios hizo lo imposible, abriendo el mar para que su pueblo pasara. Este milagro no solo muestra el poder de Dios, sino también su disposición para intervenir cuando confiamos plenamente en Él. El control que intentamos ejercer a menudo se manifiesta en pequeñas cosas, decisiones diarias, planes futuros,
incluso nuestras preocupaciones sobre los demás. Sin embargo, Jesús nos enseña a soltar esas preocupaciones, recordándonos que Dios cuida de todo en su tiempo perfecto. En Mateo 6, 25, 26, Jesús dice: por tanto les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Estas palabras no solo son una invitación a dejar de lado la ansiedad, sino también un recordatorio de que nuestra vida está en manos de un Dios que nos ama profundamente. El acto de soltar el control no es pasividad, sino un movimiento activo hacia la obediencia. Significa que en lugar de intentar resolverlo todo por nuestra cuenta, buscamos primero la guía de Dios y respondemos a su dirección. En Mateo 6:33 se nos exhorta: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo subraya la prioridad que debe tener Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo? Al ponerlo en el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Renunciar al control no significa que dejemos de trabajar o planificar, significa que reconocemos que, en última instancia, todo depende de Dios. Santiago 4, 13, 15 nos advierte. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Cómo saben lo que será de su vida el día de mañana? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este pasaje no condena la planificación, sino la actitud de autosuficiencia que a menudo la acompaña. En lugar de apoyarnos en nuestra propia visión, debemos buscar la voluntad de Dios en cada decisión. La verdadera libertad se encuentra en la rendición. Cuando entregamos el control a Dios, descubrimos una paz que trasciende todo entendimiento. Filipenses 4, 6, 7 lo describe perfectamente. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no proviene de las circunstancias externas, no, sino de la certeza interna de que Dios está en control. La rendición total a Dios también transforma nuestra perspectiva. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, comenzamos a verlos como oportunidades para confiar en su poder. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no solo nos da esperanza en medio de las pruebas, sino que también nos recuerda que incluso las situaciones más difíciles pueden ser usadas por Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas. El acto de soltar el control también nos libera del peso de intentar complacer a todos. Cuando nuestra identidad está firmemente arraigada en Dios, no necesitamos buscar validación en las opiniones de los demás. Gálatas 1:10 nos desafía con esta pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones y a centrar nuestro enfoque en agradar a aquel que verdaderamente importa. Dios no nos llama a soltar el control porque quiera limitarnos en las cosas, sino porque sabe que al hacerlo
experimentaremos la plenitud de su amor y propósito. Su deseo no es quitarnos algo, sino darnos algo mejor. Efesios 3:20 declara: a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo nos recuerda que los planes de Dios superan nuestras expectativas y que su poder obra a través de nosotros cuando nos rendimos completamente a Él. El llamado a soltar el control es un desafío continuo, pero también es una invitación a entrar en una relación más profunda con Dios. Cada acto de rendición es un paso hacia una vida de fe, confianza y obediencia. Dios no nos promete que el camino será fácil, pero nos asegura que nunca estaremos solos. En Deuteronomio 31:8 se nos da esta promesa: el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. Estas palabras son un recordatorio de que al soltar nuestras propias agendas, estamos permitiendo que Dios guíe nuestros pasos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Las relaciones son una parte fundamental de la vida, un reflejo de la naturaleza relacional de Dios. Sin embargo, no todas las relaciones son saludables o edificantes. Algunas pueden actuar como anclas, impidiéndonos avanzar en el camino espiritual que Dios ha trazado para nosotros. Las Escrituras nos enseñan que la elección de nuestras relaciones tiene un impacto significativo en nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo revela que las influencias equivocadas no solo afectan nuestras acciones, sino también nuestra sensibilidad espiritual. El llamado a dejar atrás las relaciones tóxicas o negativas no es un acto de rechazo, sino una decisión de obediencia. Dios nos pide que nos rodeemos de personas que fomenten la fe, la sabiduría y el crecimiento espiritual. En Proverbios 13:20 se nos dice: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Esta afirmación no solo resalta la importancia de elegir sabiamente a las personas con quienes compartimos nuestra vida, sino también cómo estas elecciones afectan nuestra capacidad para alinearnos con la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos claros de cómo las relaciones incorrectas llevaron al pueblo de Dios por caminos de desobediencia. En el libro de Números, el pueblo de Israel fue seducido por las mujeres de Moab, lo que resultó en idolatría y en una plaga devastadora. Números 25:1-3. Este episodio nos enseña que las influencias externas, cuando no están alineadas con los principios divinos, pueden alejarnos de nuestra conexión con Dios y de su propósito para nuestras vidas. No se trata solo de evitar relaciones que nos llevan al pecado, sino también de buscar aquellas que nos acerquen más a Dios. La Biblia también nos muestra cómo las relaciones correctas pueden ser un canal para escuchar la voz de Dios. En Éxodo 18, Jetro, el suegro de Moisés, le ofreció un consejo sabio que transformó la manera en que lideraba al pueblo de Israel. Este relato subraya la importancia de rodearnos de personas que nos desafíen a crecer, que hablen verdad con amor y que nos animen a buscar la dirección divina en todo lo que hacemos. Proverbios 27:17 lo resume de manera hermosa: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Este tipo de relación es una bendición, una herramienta que Dios usa para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. El acto de soltar relaciones que no edifican puede ser doloroso,
pero es necesario para aquellos que desean caminar en obediencia a Dios. En 2 Corintios 6:14 se nos exhorta a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Este llamado no es una invitación a aislarnos del mundo, sino una advertencia sobre las relaciones que pueden comprometer nuestra integridad espiritual y nuestra capacidad para discernir la voz de Dios. Dios nos llama a ser una influencia positiva en el mundo, pero esto no significa que debamos permitir que las influencias negativas nos aparten de Él. En Mateo 5, 13, 14, Jesús nos dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Este mandato implica que debemos ser agentes de cambio, mostrando el amor y la verdad de Dios a quienes nos rodean. Sin embargo, para cumplir con este llamado, es esencial que nuestras relaciones nos fortalezcan espiritualmente en lugar de debilitarnos. Esto requiere discernimiento, una constante evaluación de las influencias en nuestra vida y una disposición a priorizar nuestra relación con Dios sobre cualquier otra cosa. Las relaciones también pueden convertirse en ídolos si les damos un lugar que solo le corresponde a Dios. En Deuteronomio 6:5 se nos ordena: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este amor exclusivo no deja espacio para que otras relaciones ocupen el lugar de Dios en nuestra vida. Cuando permitimos que las personas o las conexiones emocionales se conviertan en nuestra fuente principal de identidad, seguridad o propósito, corremos el riesgo de alejarnos de la voluntad divina. Dios no nos llama a depender de los demás, sino a confiar plenamente en Él. El compromiso con relaciones saludables no solo beneficia nuestra conexión con Dios, sino también nuestro impacto en el reino. Cuando nuestras relaciones están alineadas con su propósito, nos convertimos en un testimonio vivo de su amor y poder transformador. En Juan 13, 34, 35, Jesús declara: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Este amor no es superficial ni condicional. Es un reflejo del amor sacrificial de Cristo. Un amor que edifica, fortalece y apunta hacia la eternidad. El proceso de discernir qué relaciones mantener y cuáles soltar requiere sabiduría divina. Santiago 1:5 nos anima a pedir a Dios sabiduría, con la promesa de que Él nos la dará generosamente. Esta sabiduría no solo nos guía en nuestras decisiones, bueno, sino que también nos da la fortaleza para actuar con obediencia, incluso cuando las decisiones son difíciles. La fe y la obediencia son esenciales en este proceso, porque Dios nos llama a confiar en que su plan para nuestras relaciones es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar o controlar. Dejar relaciones tóxicas o negativas no significa rechazar a las personas, sino entregarlas a Dios, confiando en que Él obrará en sus vidas de la manera que considere mejor. En 1 Pedro 5:7 se nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Este acto de rendición no solo libera nuestro corazón, sino que también nos permite enfocar nuestra energía en las relaciones que Dios ha puesto en nuestra vida para edificación y propósito. La rendición no es un abandono, sino un acto de fe en la obra redentora de Dios. La Biblia también nos enseña que las relaciones saludables requieren compromiso y esfuerzo. Efesios 4, 2, 3 nos exhorta a ser humildes y amables,
pacientes y tolerantes en amor, esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Este llamado nos desafía a invertir en relaciones que glorifiquen a Dios, aquellas que reflejen su carácter y promuevan su propósito en nuestras vidas. Estas conexiones no son accidentales, sino divinamente orquestadas para nuestro crecimiento y para su gloria. Dios no solo nos da el llamado de discernir nuestras relaciones, sino que también nos equipa para hacerlo. En Gálatas 5, 22, 23 encontramos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas cualidades no solo transforman nuestro carácter, sino que también actúan como un filtro para evaluar nuestras relaciones. Cuando una conexión refleja estos frutos, sabemos que está alineada con el propósito de Dios. Por el contrario, las relaciones que carecen de estas características pueden ser señales de que es necesario tomar medidas para realinearlas o dejarlas atrás. Dios nos llama a ser fieles administradores de todas las áreas de nuestra vida, incluidas nuestras relaciones. Este llamado no es una carga, sino una invitación a experimentar su plenitud. Cuando elegimos rodearnos de personas que nos edifican y nos desafían a crecer en nuestra fe, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también nos convertimos en instrumentos para su gloria. Cada relación que cultivamos es una oportunidad para reflejar su amor y caminar en obediencia a su propósito eterno. El temor es una de las emociones más paralizantes que puede experimentar el ser humano. Puede ser sutil, disfrazado de precaución, o abrumador, llevándonos a dudar de todo, incluso de Dios. Sin embargo, el temor no proviene de Él. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es un recordatorio de que el miedo no es parte de la naturaleza que Dios ha depositado en nosotros, sino una trampa que nos aleja de la confianza y la fe que necesitamos para escuchar su voz y caminar en su propósito. El temor nos encierra en una prisión invisible, una que nos lleva a cuestionar las promesas de Dios y a depender de nuestras propias fuerzas. Esto no es nuevo. Desde el principio, el miedo ha sido una herramienta que el enemigo utiliza para sembrar duda en el corazón de los hijos de Dios. En Génesis 3:10, cuando Adán desobedeció a Dios, su respuesta fue: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Este pasaje ilustra cómo el pecado y el temor están entrelazados, distorsionando nuestra percepción de Dios y haciéndonos retroceder en lugar de acercarnos a Él. Dios, sin embargo, nos llama constantemente a confiar en Él y a no temer. A lo largo de las Escrituras encontramos esta exhortación repetida una y otra vez. En Isaías 41:3 Él dice: porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene con tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudaré. Estas palabras no solo son un consuelo, sino también una invitación a entregar nuestras ansiedades, inseguridades y miedos a aquel que tiene todo bajo su control. El temor pierde su poder cuando somos conscientes de la presencia de Dios, una presencia que nunca nos abandona. En la vida de los discípulos de Jesús encontramos un ejemplo claro de cómo el temor puede afectar nuestra capacidad de escuchar a Dios y caminar en fe. En Mateo 14, Jesús caminó sobre las aguas hacia los discípulos que estaban en una barca en medio de una tormenta. Cuando lo vieron, se llenaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les habló y dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Sin embargo, Pedro,
al intentar caminar hacia Jesús sobre el agua, comenzó a hundirse al quitar su mirada de él y enfocarse en el viento y las olas. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este relato no solo nos muestra el poder de Dios sobre las circunstancias, sino también cómo el temor nos desvía de la fe y nos lleva a la incertidumbre. El miedo a menudo nace de la incertidumbre sobre el futuro o de la sensación de no tener el control. Pero Dios, en su soberanía, nos asegura que Él tiene el control de todas las cosas. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no solo nos ofrece una perspectiva esperanzadora, sino que también nos desafía a confiar en que, aunque no podamos ver el cuadro completo, Dios ya lo tiene resuelto. El temor también puede manifestarse como un miedo al fracaso, a no estar a la altura de lo que creemos que Dios espera de nosotros. Sin embargo, Dios no nos llama acá a actuar desde nuestras propias fuerzas, sino desde su poder. Zacarías 4:6 nos recuerda: no será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Este pasaje nos libera de la carga de intentar hacer todo por nosotros mismos, dándonos la confianza de que es su espíritu quien obra a través de nosotros. Cuando el temor se apodera de nuestro corazón, nuestra percepción de Dios y de su fidelidad puede distorsionarse. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel enfrentó esta lucha repetidamente. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, se encontraron en el desierto, enfrentando pruebas y desafíos. A pesar de haber sido testigos de milagros, como la división del Mar Rojo, sus corazones se llenaron de miedo cuando se enfrentaron a nuevas dificultades. En Éxodo 14, Moisés les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Los egipcios que hoy ven, nunca más volverán a verlos. El Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Estas palabras no solo los alentaron en ese momento, sino que también nos recuerdan que frente al temor, nuestra respuesta debe ser confiar en Dios y permitir que Él actúe. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que no estamos solos en nuestras luchas contra el temor. En el Salmo 34:4, el salmista declara: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Este versículo es un testimonio de que Dios no solo está dispuesto a escucharnos, sino también a liberarnos de aquello que nos esclaviza. Su respuesta no siempre llega de la manera que esperamos, pero su fidelidad nunca falla. Renunciar al temor significa reemplazarlo con fe. Esta fe no es simplemente una creencia abstracta, sino una confianza activa en el carácter de Dios y en su palabra. Hebreos 11:1 define la fe como la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta certeza nos permite avanzar incluso cuando el camino no es claro, sabiendo que Dios siempre está con nosotros. Su presencia es suficiente para disipar cualquier miedo. El temor también puede hacernos olvidar que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales que buscan alejarnos de Dios. Efesios 6:12-13 nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Al confiar en su fortaleza podemos enfrentarnos a cualquier desafío sin sucumbir al miedo. Su protección es nuestra garantía de victoria. Dios no nos promete una vida libre de desafíos, pero sí nos asegura que nunca nos dejará ni nos desamparará.
En Josué 1:9, el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Esta promesa no solo fue para Josué, sino que también se extiende a todos los que confían en Él. El coraje no es la ausencia de temor, sino la decisión de avanzar en obediencia a pesar de él. Cuando dejamos de lado el temor, nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios se renueva. En lugar de enfocarnos en lo que nos asusta, podemos centrarnos en lo que Él está diciendo. Isaías 30:21 describe esta realidad. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Este nivel de claridad solo es posible cuando dejamos que la fe reemplace al miedo y permitimos que su voz sea nuestra guía. El proceso de abandonar el temor no es instantáneo, pero es esencial para aquellos que desean vivir en obediencia y confianza. Al hacerlo, no solo experimentamos la libertad que viene de caminar en fe, sino que también descubrimos que la presencia de Dios es más poderosa que cualquier circunstancia que enfrentemos. Él nos llama a avanzar, no porque el camino sea fácil, sino porque su fuerza y fidelidad son suficientes para sostenernos en todo momento. El llamado es escuchar la voz de Dios. No es simplemente un mandato, es una invitación a entrar en una relación más profunda y transformadora con el Creador. No se trata solo de dejar atrás aquello que nos limita, sino de abrir espacio para algo mucho más grande y glorioso: su presencia activa en nuestra vida. Todo lo que hemos explorado a lo largo de este camino, el ruido, el orgullo, el pecado, el control y el temor, apuntan hacia una verdad esencial. Dios desea hablar a nuestros corazones y guiarnos con amor. Pero para escucharle, debemos elegir conscientemente alinearnos con su voluntad, abandonando las distracciones que nublan nuestra percepción espiritual. Escuchar a Dios requiere intención, una disposición continua para afinar nuestro espíritu y caminar en su dirección. En Apocalipsis 3:20 Jesús nos dice: aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje no solo es una promesa de comunión, sino también un recordatorio de que la iniciativa divina siempre está presente. La pregunta no es si Dios está hablando, sino si estamos dispuestos a abrir la puerta y permitir que su voz penetre en cada aspecto de nuestra vida. Esta disposición no es un evento único, es un proceso continuo que requiere disciplina y entrega. Así como un músico afina constantemente su instrumento para producir el sonido correcto, nosotros debemos afinar nuestros corazones para percibir la frecuencia divina. Esto no es algo que se logra con prisa o superficialidad, sino con una dedicación paciente y reverente. La oración, la meditación en la palabra y la adoración son herramientas poderosas que nos sintonizan con la voz de Dios. En Salmos 119, 105 se nos recuerda: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esta luz no solo ilumina nuestro camino, sino que también aclara las áreas de nuestra vida donde su voz necesita ser escuchada con mayor urgencia. Sin embargo, hay algo aún más profundo que debemos considerar. Escuchar a Dios no es solo para beneficio personal, sino para ser canales de su voluntad en el mundo. Cada vez que respondemos a su llamado, nos convertimos en instrumentos de su amor y gracia hacia otros. En Juan 15:16 Jesús dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure.
Este fruto no es el resultado de nuestra habilidad, sino de nuestra disposición para escuchar, obedecer y actuar conforme a su propósito. Esta idea nos lleva a una reflexión crucial. Escuchar a Dios implica una transformación que va más allá de nuestras circunstancias externas. Es una invitación a ser moldeados desde adentro, a permitir que su voz redefina nuestra identidad, nuestras prioridades y nuestra perspectiva. En 2 Corintios 5:17 leemos: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este pasaje no solo describe la regeneración espiritual, sino también el impacto continuo de caminar en comunión con Dios. Su voz no solo dirige nuestros pasos, sino que también transforma nuestra esencia, haciéndonos más como Él. Es importante reconocer que este proceso no está exento de desafíos. Habrá momentos de silencio aparente, temporadas en las que parece que su voz es difícil de discernir, pero incluso en esos momentos Dios está obrando. Isaías 40:31 nos asegura: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La espera, aunque difícil, es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y crecer en nuestra dependencia de Él. Es en la quietud y en la paciencia donde su voz se vuelve más clara y su propósito más evidente. Al mirar hacia adelante, debemos recordar que el llamado a escuchar a Dios no termina con nosotros. Es un legado que debemos transmitir, un testimonio que inspira a otros a buscar y responder a su voz. En Deuteronomio 6:7, Dios instruye a su pueblo. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este mandato nos recuerda que nuestro compromiso con Dios no solo impacta nuestra vida, sino también a quienes nos rodean, generando un impacto que trasciende generaciones. Finalmente, escuchar a Dios no es un fin en sí mismo, sino un medio para conocerlo más profundamente y cumplir su propósito en nuestra vida. Es una experiencia que nos transforma, nos guía y nos llena de paz. Filipenses 4:7 nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estamos en su voluntad, caminando según su plan. Dios no deja de hablar. Su voz resuena en su palabra, en el Espíritu Santo, en la creación y en los momentos cotidianos de nuestra vida. Nuestra tarea es estar atentos, dispuestos y rendidos, permitiendo que su dirección moldee cada aspecto de nuestro ser. A medida que dejamos atrás todo aquello que obstaculiza nuestra conexión con Él, descubrimos la profundidad de su amor, la claridad de su propósito y la plenitud de su presencia. Su voz, siempre fiel y constante, nos guía hacia una vida abundante, llena de significado y eternidad.